Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. Y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Al seno humilde vino de una madre. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre honrado eterna salvación. El santo Mesías, Verbo manado, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuénelo con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Excelente cantados, hermanos. Vamos ahora a escuchar al hermano Nick. Saquen sus Biblias. Buenos días, hermanos. Gracias a todos por venir. Y vaya conmigo, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Y hablaremos hoy del tema de la soberbia. Y la soberbia es un tema muy importante entender en la palabra de Dios, porque Dios nos manda que seamos humildes. Y mientras que están de camino a 1 de Pedro 5, bueno, Dios quiere que tengamos confianza en su palabra. Dios quiere que tengamos confianza en las cosas que nos mandó. Hay un equilibrio entre de confianza y humildad y la soberbia. Entonces, no estoy sugiriendo esta mañana que seamos
demasiado humilde para nuestro propio bien, hasta el punto que parezca como si fuera depresión o algo así, pensando que no podemos hacer nada. Deberíamos tener confianza en el propósito que Dios nos ha dado, pero no estamos supuestos a ser soberbiosos. Vamos a ver ejemplos y manifestaciones de la soberbia hoy en mi sermón por las Escrituras. Pero bueno, lee conmigo 1 de Pedro 5, versículo 5, medio parte por el versículo 5, dice que Dios, dice la Biblia, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, Dios está haciendo en su palabra acá un contraste entre la humildad y la soberbia. Y en este contexto también, en verso 7, no vamos a leerlo, pero este contexto también tiene que ver con las oraciones. Y Dios resiste a los soberbios. En este contexto, una aplicación sería que Dios es menos probable a conceder nuestras peticiones y oraciones si somos orgullosos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vaya conmigo, por favor, a Proverbios 27 y vamos a continuar con el sermón. Estamos supuestos, como dije, tener confianza con Dios, pero la confianza no iguala con la soberbia. Por ejemplo, la Biblia dice que podemos hacer todo por Jesucristo. Todo lo puedo por Jesucristo que me fortalece. No estamos supuestos a tener una actitud que dice que todo lo puedo y punto. Ni tampoco estamos supuestos a tener una actitud que dice que yo no puedo hacer nada. Estamos supuestos más bien a tener una actitud que dice que todo lo puedo por Jesucristo que me fortalece. El título de mi sermón esta mañana es 10 manifestaciones de soberbia. 10 manifestaciones de soberbia. Y la intención de mi sermón esta mañana es para que identificamos la soberbia, para que tengamos en cuenta el equilibrio apropiado y la confianza con Dios y la humildad, las características que Dios quiere que tengamos. 10 manifestaciones de soberbia, no solamente para que identifiquemos la soberbia en otras personas, sino también en nosotros mismos, porque nosotros tenemos la carne también pecaminosa, la naturaleza humana y pecamos y no somos perfectos y es una buena cosa poder identificar estas cosas en nosotros mismos. Punto número 1, manifestación número 1 en nuestra lista es que la soberbia se exalta a sí misma al jactarse. O sea, la soberbia se exalta a sí misma por glorificarse a sí misma. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, voy a leer este verso, acerca de falsos profetas. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Y qué es vanagloriarse? Pues vanagloriarse básicamente es jactarse, glorificarse a sí mismo. Por ejemplo, si yo hablara tantísimo de mis logros y lo que he podido hacer y cumplir en mi vida, eso sería vanagloriarse. Y Dios no le gusta eso. De hecho, en este verso hay un vínculo entre de vanagloriarse, ser vanaglorioso y ser soberbio. ¿Y qué dice la Biblia? Que estas personas aman a ellos mismos. Dice también en la Biblia, en Isaías 10, voy a leer otro verso, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Vemos otro vínculo en la Biblia. Este tema es consistente en la palabra de Dios. Gloriarse, que es jactarse, ensoberbecerse es ser orgulloso. Vemos también este vínculo entre estas dos cosas. Básicamente el punto es que ¿por qué se glorificarán a ellos mismos? Es porque son orgullosos. Pero Dios quiere que no seamos así. Proverbios 27, ¿qué dice la palabra de Dios? En versículo 1, Proverbios 27, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Que te alaben otros y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Glorificarse sería algo con lo cual Dios no está bien, no le gusta. Dios no le gusta cuando nosotros
glorificarnos a nosotros mismos. Él preferiría que otra persona nos alabe y no a nosotros mismos. Es algo que representa el orgullo y es algo que los soberbios aman hacer, como Donald Trump o algo así. Hay excepciones, supongo, pues David esencialmente en 1 Samuel 17 dio su resumen a Saúl, Saúl siendo el rey, el general, por así decirlo, y hubo una batalla por venir con Goliat, y David quiso pelear contra Goliat, y Saúl no pensaba que David lo podía hacer, porque Goliat fue un gigante. Y David pues dijo a Saúl, como si estuviera dándole su resumen, pues maté un león, maté un oso. Y bueno, dio la gloria a Dios, si lee el contexto de la cuenta, pero también hubo una causa. Él quiso batallar contra Goliat y él supo con el poder de Dios, porque todo lo puedo por Cristo Jesús que me fortalece. Él pensó que, bueno, yo puedo hacer esto. Y él quiso compeler a Saúl para que le permita hacerlo. Hubo una causa en ese contexto. También el apóstol Pablo fue acusado falsamente y habló de la evidencia de su apostolado en 2 de Corintios. Entonces no estaba glorificándose a sí mismo, por así decirlo, más bien que defendiendo a sí mismo. Y deberíamos entender estos contextos y cuando es apropiado hablar de nuestros logros o algo así, pero de verdad deberíamos tener discernimiento y discreción cuando se trata de algo así, porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, cuando gente habla de sus logros, es por causa de orgullo. Y queremos ser un pueblo humilde para que estemos bien con Dios. Punto número 1. La soberbia se exalta a sí misma, a glorificarse a sí misma. Punto número 2, vaya conmigo a Lucas, por favor, Lucas capítulo 18. Y la jactancia a menudo lleva a uno a compararse a sí mismo con otros. No solamente por glorificarse a sí misma, pero también la jactancia a menudo lleva a uno a compararse a sí mismo con otros. Dice la Biblia en 2 de Corintios, hablando de 2 de Corintios, dice la Biblia, porque no osamos contarnos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sabios. Entonces, la jactancia lleva a uno a compararse con otros. También al compararse con otros, eso llevaría a uno a menospreciar a otros. Punto número 2 es simplemente esto, que la soberbia se exalta a sí misma al humillar a otros. Y bueno, cuando se trata de un orgulloso, está supuesto a humillarse a sí mismo, pero ¿qué es el caso? En la realidad, en muchos casos, pues los orgullosos, en lugar que humillarse a ellos mismos, humillan a otros y menosprecian a otros. Punto número 2 es simplemente que la soberbia se exalta a sí misma al humillar a otros. Lucas capítulo 18, Jesucristo está a punto de dar esta parábola enseñándonos de esta cosa. Dice en verso 9, en Lucas capítulo 18, verso 9, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces está comparándose a sí mismo con el publicano acerca de él. Es una actitud malísima. Y dice en versículo 12, él continúa orando consigo mismo, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y estoy diciendo, hermanos, lo que la Biblia dice es que si quiere ser enaltecido, humíllese, que seamos humildes,
que no seamos como este fariseo comparándose con otras personas, menospreciando a otros. Número 1, es la soberbia se exalta a sí misma al glorificarse a sí misma. Número 2, la soberbia se exalta a sí misma al humillar a otros. Número 3, vaya conmigo por favor a Judas, la epístola final en la Biblia antes del libro de Apocalipsis, la epístola de Judas. Y los soberbios no solamente menosprecian a los publicanos y personas así, pecadores, pues Judas habla tanto de falsos profetas y dice en verso 4 que aún han negado al Señor que les compró. Y si niegan también, si rechazan también al Señor, entonces no es de sorprender que menospreciarían a pecadores y publicanos y lo que sea. Dice en Judas, verso 8, de la misma manera, también estos inmundos soñadores mancillan la carne y pausa, porque están comparando a estos falsos profetas con los sodomitas. Los sodomitas son personas extremadamente orgullosas, tienen desfiles de orgullo y no son humildes. Bueno, si hay alguien que debería ser humilde es un sodomita, porque la Biblia dice en Romanos 1 que están llenos de toda maldad, son extremadamente pecaminosos, ellos deberían ser humildes. Y la Biblia está diciendo acá que los falsos profetas son semejantes en una manera. En cuanto a ser tan maldito y cosas así, dice pues, media parte por versículo 8, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Y bueno, si los soberbios a menudo comparan a ellos mismos a otras personas, menospreciando a las personas como los publicanos, no es de sorprender que también menospreciarían y socavan la autoridad. Y manifestación de la soberbia número 3 en nuestra lista esta mañana simplemente es que la soberbia socava la autoridad. La soberbia socava la autoridad. Dice que rechazan la autoridad. Hay muchos ejemplos así en la Biblia, como por ejemplo Adonías. Adonías se exaltó a sí mismo. David en Primera de Reyes estaba a punto de morir. Y en capítulo 2 de Primera de Reyes dio su testamento y habló de Salomón siendo él rey después de David, el rey siguiente. Y fue la voluntad de Dios. Hay muchos versículos en la Biblia acerca de Salomón siendo el rey por venir después de David, el hijo de David. Y fue la voluntad de Dios. También el testamento de David antes de que muriera fue consistente con esta voluntad de Dios. Pero Adonías decidió que él iba a ser el rey. Dice, voy a leer un versículo de Primera de Reyes. Entonces, Adonías, hijo de Agüit, se enalteció, diciendo, yo seré rey. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Dice además en Judas que estas personas extremadamente soberbias socavan la autoridad, menospreciándola. También hay personas, pues, vez tras vez en la palabra de Dios, como Adonías, Absalón, que se enaltecen a ellos mismos, menospreciando la autoridad, socavándola y exaltando a ellos mismos para que ellos sean el rey o la persona que tiene la carga o el pastor. Hay gente en nuestras experiencias que se han juntado con nosotros como miembros de nuestra iglesia y no es una mayoría, no es así, pero hay muchos ejemplos de gente que menosprecian a Pastor Shelley o algo así. Pastor Shelley es un buen pastor, hace un muy bien trabajo y conoce toda la exigencia de ser un pastor y deberíamos estar agradecidos por él. Pero hay gente muy soberbia que le menosprecian. Es que los soberbios socavan la autoridad. Entonces, vaya conmigo por favor a 1 Corintios 13 y seguiremos adelante con nuestro cuarto punto. Punto número 1 es que la soberbia se exalta a sí misma al glorificarse a sí misma. 2, la soberbia se exalta a sí misma al humillar a otros. 3, la soberbia socava la autoridad. 4, estamos allí en 1 Corintios 13 y este capítulo habla muchísimo de amor, de caridad.
la apariencia de amor, las manifestaciones de amor y la caridad. Y el amor, por así decirlo, hace lo mejor para otras personas, mientras el orgullo ama a sí mismo y solo hace lo mejor para sí mismo. Hay un contraste entre la caridad y la soberbia, el amor y la soberbia. Dice aquí en 1 Corintios 13 que la caridad, versículo 4, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no es jactanciosa, no se envanece. Entonces vemos claramente este contraste entre el orgullo, la soberbia y la caridad, porque una manifestación de la caridad es no ser orgulloso. Verso 5, pues, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y hay que entender esta frase en su contexto de la Biblia, no busca lo suyo. Está bien enfocarse en el trabajo cuando sea necesario. Está bien enfocarnos en nuestros mandatos y nuestras tareas y cosas que necesitamos hacer. Está bien enfocarnos en nuestros deseos, nuestras preocupaciones, cosas así. Pero en general, la caridad vive para otras personas, mientras que el orgullo vive para sí mismo. Dice la Biblia que la caridad no busca lo suyo. De nuevo, hay que entender en contexto lo que eso quiere decir. Obviamente tenemos necesidades, necesitamos enfocarnos un poco en nuestras necesidades. Hay mandamientos tocante al trabajo que necesitamos hacer como hombres, por ejemplo. Pero, ¿sabe qué? En general, la caridad está buscando el bienestar de otras personas. Pedirá gracia para otras personas, orará siempre por otras personas, va a ganar almas y cosas así. Que la caridad vive para otras personas. Manifestación número 4 en nuestra lista es que la soberbia es egoísta, porque los orgullosos buscan a ellos mismos y su propio bienestar todo el tiempo y de verdad no importan a otras personas. La soberbia es egoísta. Voy a leer de Romanos 12. Y dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estamos supuestos a ser un sacrificio vivo, que quiere decir que vivamos para Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Dice también, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenga más alto concepto de sí. Eso quiere decir que no seamos altivos, sino humildes. ¿Y qué tiene que ver estas dos cosas? No ser soberbio con ser un sacrificio vivo. Básicamente es que hay que negarnos a nosotros mismos, no siendo egoístas, para que seamos un sacrificio vivo para Dios. Porque si somos egoístas y orgullosos, no vamos a hacer un sacrificio puro para Dios. Y bueno, versículo 11 de 1 Corintios 13, es de esperar que ya estemos en 1 Corintios 13, dice en versículo 11, después de versículo tras versículo tras versículo acerca de la apariencia de caridad y el sentimiento, dice en versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y al leer este pasaje vez tras vez, estaba pensando, pues, ¿qué está haciendo este verso en este contexto? Está hablando de la caridad y su apariencia y qué hace la caridad y no es orgullosa y todo eso. Entonces, me pareció un poco aleatorio tener este versículo acerca de los niños en este contexto y estaba pensando, ¿qué está haciendo aquí? Y me di cuenta que, bueno, los niños a menudo son egoístas. Los niños a menudo necesitan ser enseñados, no ser egoístas, no ser orgullosos. Y es en una manera un poco linda, supongo, cuando los niños son egoístas y se enfocan en ellos mismos y yo quiero esto, yo quiero aquello y todo eso. Es un poco lindo, pero es un poco raro cuando un adulto es así. Y es por causa de la soberbia. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios 9. Punto número 4 fue que la soberbia es egoísta. Número 1, la soberbia se exalta a sí misma al glorificarse a sí misma.
2. La soberbia se exalta a sí misma al humillar a otros. 3. La soberbia socava la autoridad. 4. La soberbia es egoísta. Voy a leer, antes de que leemos el versículo en Proverbios 9, voy a leer un verso de Proverbios 21. Dice, soberbio, presuntuoso y escarnecedor es el nombre del que obra con arrogante saña. Llamo atención a este verso porque hay un vínculo entre de la soberbia y ser escarnecedor. La Biblia dice en los Proverbios básicamente que el escarnecedor es muy orgulloso y no quiere tener razón porque es básicamente necio, pero es orgulloso en el proceso, que es aún peor, sabio en su propia opinión. Y hay un vínculo entre el soberbio y el escarnecedor que nos da el sentimiento verdadero acerca de este punto siguiente con Proverbios 9. Vamos a leer versículo 7 de Proverbios 9, donde la Biblia dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Y uno podría pensar que al corregir a esta persona que no tiene razón, le ayudaría. Pero hay mucha gente en el mundo que no quiere aceptar corrección. Hay mucha gente en el mundo por causa de su orgullo no quieren aceptar lo que la palabra de Dios dice. O aún fuera del contexto de lo espiritual, en muchos casos hay gente que no le gusta la corrección. Y versículo 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Y punto número 5, manifestación número 5 en nuestra lista, es que la soberbia no le gusta aceptar corrección. Y eso es extremadamente peligroso, hermanos, que hay un contraste en la palabra de Dios vez tras vez tras vez que se refiere a los sabios siendo bastante humildes y los orgullosos no teniendo sabiduría. Y vemos así aún en 1 Corintios 13, vemos eso en los Proverbios y 2 de Corintios. El versículo que leí antes, que dice que las personas que se comparan a ellos mismos, enalteciendo a ellos mismos, menospreciando a otros, no son sabios, dice. Y hay un contraste entre de la sabiduría y la soberbia. Bueno, dice también en Proverbios 8, estamos allí en Proverbios, en capítulo 8, la Biblia dice en versículo 13, Proverbios 8, versículo 13, la Biblia dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y boca perversa aborrezco. En este capítulo, Proverbios 8, hay la sabiduría personificada y está hablando en primera persona, dice que aborrezco la boca perversa y cosas así. Entonces hay un contraste entre la sabiduría y la soberbia, porque dice que aborrezco la soberbia. Y con eso, si alguien es orgulloso, no va a aceptar corrección siendo como un escarnecedor y no va a tener sabiduría. Puede tener conocimiento, pero la sabiduría es la aplicación de dicho conocimiento. Y necesitamos no solamente tener conocimiento, la Biblia dice en 1 Corintios que el conocimiento se ensoberbece. Y bueno, yo doy todas las gracias a Dios por ayudarme a pronunciar esa palabra. Es una palabra muy difícil de decir. Pero bueno, dice que el conocimiento se enorgullece. Gracias a Dios. Bueno, básicamente no estamos supuestos solamente a tener conocimiento, pero queremos humildemente buscar a Dios continuamente para que conozcamos la aplicación de dicho conocimiento, para que tengamos sabiduría y requiere humildad. Hay un contraste entre de humildad y sabiduría versus el orgullo en la Biblia. Dice en Proverbios 13, vaya conmigo a Proverbios 13 para nuestro punto siguiente. Básicamente, desafortunadamente, la soberbia no le gusta aceptar corrección. Es punto número 5. No le gusta aceptar corrección. ¿Y cómo puede ser sabio si no quiere corrección? Bueno, vamos a ver en Proverbios 13, nuestro punto siguiente, verso 10. Dice la Biblia, solo por la soberbia viene la contienda,
Más con los avisados está la sabiduría. Otra vez vemos la sabiduría en contraste con los soberbios. ¿Y qué es la contienda? Dice que solo por la soberbia viene la contienda, o sea, el conflicto. La contienda es conflicto, contención, problemas. Hay personas problemáticas que son orgullosas. Y punto número 6 es que la soberbia es combativa. Estamos supuestos a pelear la buena batalla, dice la palabra de Dios. Estamos supuestos a estar firme con la palabra de Dios. Y obviamente queremos tener gracia con gente y queremos ser pacientes con gente al tocar puertas, al evangelizar y cosas así. Deberíamos tener gracia con gente porque a veces gente necesita oír el evangelio unas veces antes de que entiendan que la salvación es solo por la gracia de Dios, no es por mis obras o lo que sea, o con miembros de familia. Estamos en la temporada de Navidad y es posible que vayamos a ver miembros de familia no salvos y deberíamos tener paciencia y gracia para que seamos suaves con ellos y posiblemente que les salvemos. Y bueno, estamos supuestos a pelear la buena batalla, que a menudo es peleada con paciencia y gracia, pero de verdad, cuando se trata de cosas con las que no estamos supuestos a negociar, como por ejemplo la sana doctrina, bueno, vamos a estar firmes y no vamos a negociar la doctrina. Pero la soberbia es combativa y eso quiere decir que cuando se trata de cosas de las que uno no debería pelear, será combativa la soberbia. En cuanto a las otras manifestaciones de soberbia, pensar que es mejor que otros puede causar contienda. Pues si yo pensara que yo soy el mejor, que yo soy mejor que tú, eso puede causar una contienda, una ofensa y me afrentaría posiblemente. O cuando se trata de punto número 2, menospreciar a otros, también eso puede causar contiendas. Estoy dando unos ejemplos en que la contienda puede iniciarse por la soberbia o socavar la autoridad. Y si yo estuviera menospreciando a Pastor Celio o algo así, entonces eso puede causar una contienda, y especialmente si no puedo aceptar corrección porque soy tan orgulloso, entonces habrá una contienda innecesaria. Estamos supuestos a contender para la fe, estamos supuestos a pelear la buena batalla, pero no estamos supuestos a ser personas combativas. Es que la soberbia es combativa. Y ser egoísta o no aceptar corrección o algo así, estas cosas pueden causar contiendas. Punto número 6 es simplemente que la soberbia es combativa. Y he conocido a gente que siempre tienen que debatir con otras en la iglesia, que causan contenciones y problemas, debaten de cada detallito en las escrituras y siempre están causando discusiones y es frustrante. Pero estamos supuestos a tener paz entre unos a otros porque tenemos humildad. Bueno, vaya conmigo por favor a 1 de Samuel 22. 1 de Samuel 22. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Y donde hay soberbia, hay contienda. Donde hay humildad, hay tranquilidad. Cuando tenemos humildad, vamos a tener más paz. No solamente con Dios, sino también con unos a otros en la iglesia. 1 de Samuel 22. Bueno, hay el ejemplo de Saúl en la palabra de Dios. Y Saúl fue el primer rey de Israel y fue desobediente y Dios quiso que David le reemplazara como el rey. Y Saúl, en lugar de aceptar la voluntad de Dios, él quiso matar a David. Y dice en 1 Samuel 22, versículo 7, básicamente Saúl estaba persiguiendo a David, tratando de matarle. Dice, y dijo Saúl, en verso 7, a sus criados que estaban en derredor de él, huid ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no hay quien me descubra como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí.
ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche según hace hoy día? Es que Saúl no está bien con Dios y estaba persiguiendo a David, su hermano en Cristo, y por la voluntad de Dios iba a ser el rey que reemplazaría a Saúl. Y Saúl, por su orgullo, no quiso aceptar esa voluntad. Él tuvo que ser el rey. Hay algunas personas en el mundo que tienen que ser un pastor o algo así. Y bueno, hay que hacer introspección. ¿Soy orgulloso? Necesitamos poder identificar eso. Saúl, pues, en lugar de disculparse a sí mismo, aceptando que, bueno, he pecado, Dios quiere que le sirva, y bueno, yo puedo ser bendecido de Dios, pero no puedo ser el rey. En lugar de disculparse a sí mismo también por tratar de matar a David, él echó la culpa. Y vemos eso en este pasaje, que él echó la culpa a David. Oh, él está haciendo una conspiración contra mí, yo tengo que matarle. Estaba echando la culpa. Punto número 7 es que la soberbia echa la culpa en lugar que disculparse. La soberbia echa la culpa en lugar que disculparse. Es muy triste, pero después de estos versos que acabamos de leer, Saúl mató a sacerdotes que ayudaron a David. Inocentes, personas inocentes. Y eventualmente él fue matado por el castigo de Dios, Saúl. Pero dice en 1 Samuel 22, 21, y Abiatar notificó a David como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Idomeo, de seguro se lo haría saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. ¿Qué está haciendo David? Bueno, no fue la culpa de David que estos sacerdotes fueron matados. Fue la culpa completamente de Saúl. Pero David, ¿qué está haciendo? Está tomando responsabilidad. Y es una imagen, es una representación de Jesucristo, que estaba tomando la responsabilidad en lugar que echar la culpa como Saúl, quien fue culpable. David tomó la responsabilidad y se estaba disculpando a sí mismo, pues estaba tomando la responsabilidad. Dice la Biblia en Filipenses, voy a leer de Filipenses, haya pues en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados, nuestra culpabilidad, y Él tomó la responsabilidad para eso. Los soberbios siempre echan la culpa a otras personas. Los humildes mayormente aceptan la corrección y toman la responsabilidad. Y bueno, dice en verso 8, voy a leer en Filipenses 2, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a continuar con punto número 8. La soberbia, contradiciendo sabiduría, puede llevar uno por una vía oscura, no disculpándose a sí mismo, causando contenciones. Pues la soberbia también se engaña a sí misma. Punto número 8 es que la soberbia se engaña a sí misma. Vemos esto manifiesto en capítulo 22 de 1 de Samuel, que básicamente Saúl estaba engañándose a sí mismo. Además de echar la culpa a otras personas, también estaba engañándose a sí mismo. Fue como loco, pues, y después de eso persiguió a David continuamente por el resto del libro, mató a sacerdotes que le ayudaron, como un loco. Es porque por orgullo se engañó a sí mismo. Dice la Biblia en Gálatas, voy a leer Gálatas por falta de tiempo, Gálatas capítulo 6, dice, porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es algo un poco confuso. ¿Cómo puede engañarse a sí mismo? Pues la soberbia. Dice en Abdías, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Es porque la soberbia se engaña a sí misma.
pensando que tienes razón cuando no es así, pensando que no necesita aceptar corrección porque ya tienes razón, causando contenciones y entonces en lugar que disculpándose a sí mismo, echando la culpa y todo eso, cosas así. La soberbia se engaña a sí misma. Primero de Juan, voy a leer otro versículo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hemos oído predicación de este verso hablando de alguna persona que quiere decir que se arrepintió de todos sus pecados o pues nunca ha pecado. Y la Biblia dice que esta persona se engaña a sí mismo. Y obviamente es un ejemplo, es una manifestación muy específica, pero el punto es, ¿por qué haría eso? La soberbia. Y alguien muy orgulloso puede engañarse a sí mismo en otras formas también, como Saúl, etc. Número 9. La soberbia no acepta no como respuesta. La soberbia no acepta no como respuesta. Si lea 1 de Reyes 2, encontrará que Adonías tuvo otro chance a vivir su vida en paz después de que rebelara contra David. Adonías quiso ser el rey de Israel, contra de la voluntad de Dios, contra el testamento de David, el rey actual en esta vez. Pues Adonías tuvo otro chance para vivir su vida en paz, pero perdió su vida porque no pudo aceptar no como respuesta. Si lea 1 de Reyes capítulo 2, es que la soberbia no acepta no como respuesta. Y he visto esto desafortunadamente al tocar puertas. Por ejemplo, he tenido una experiencia específica en que mi compañero de ganar almas tocó una puerta y la persona tras la puerta le dijo, pues, oh, yo soy judío. Y mi amigo continuaba hablando con él un poco y pues el judío, ¿verdad? Le dijo que yo no estoy interesado en lo absoluto. Entonces con eso yo le habría dicho, ok, gracias y marcharme. Mi amigo, pues mi compañero con lo que estaba ganando almas, él trató de darles más versículos de la Biblia y Romanos 6:23 y se enfadó con nosotros. El judío se enfadó y él no quiso oírlo y pues causó un problema. Y él se fue adentro y nos marchamos a las puertas siguientes, pero unos 10 minutos después, él se fue de su casa gritándonos, amenazándonos, causando problemas, y yo estaba en medio de una presentación con otra mujer, su prójima, y ella estaba explicando la seguridad eterna del creyente. Y todo eso aconteció porque mi compañero no pudo aceptar no como respuesta, por causa de soberbia, por causa de discernimiento o algo así. Pues, y interrumpió completamente la conversación y ella no fue salva. Pues fue una buena semilla plantada y ojalá que ella sea salva en el futuro, y yo espero que ella buscara el código QR que pasamos con la invitación y que se salvara, pero no estoy seguro y no voy a saber hasta el día del gran trono blanco. Pero eso debería haber sido evitado y pues manifestó así porque mi compañero no pudo aceptar un no como respuesta. A veces necesitamos acordarnos que cuando ganamos almas, no se trata de ganar una discusión, se trata de ganar almas, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y hay que aceptar un no como respuesta. Yo hago una diferencia entre oh, yo estoy un poco ocupado versus un no estoy interesado. Hay una diferencia y hay que tener el discernimiento, pero bueno, cuando no es adecuado continuar, necesitamos marcharnos con las puertas siguientes. Punto número 9 es simplemente que la soberbia no acepta no como respuesta. Y finalmente, vaya conmigo a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Los soberbios se ofenden de cosas no malas a veces. Se ofenden donde no hay transgresión, como en el caso de Saúl. Saúl se ofendió con David, pero David no transgredió contra él.
es que si lee conmigo 1 Corintios 13, versículo 5, dice al final del verso, dice que la caridad no se irrita. Y obviamente hay que entender de nuevo su contexto. No se irrita. En inglés dice, no es fácilmente provocado, básicamente. Es que, número 10, en nuestra lista, la soberbia es fácilmente ofendida. Y deberíamos no ser así. Deberíamos tener paciencia. A veces gente dice algo no apropiado y deberíamos tener gracia. Obviamente a veces necesitamos hablar con alguien acerca de algún ofenso o algo así, pero deberíamos no ser orgullosos, no teniendo un corazón lleno de soberbia, para que seamos más humildes y que aceptemos que la gente no es perfecta y habrán ofensas de las que necesitamos hablar a veces, pero de verdad, en la mayoría de los casos, no deberíamos ser ofendidos tanto cuando hablamos con gente o lo que sea en la iglesia o al ganar almas. Vaya conmigo para finalizar nuestro sermón a 1 de Pedro 5. Nosotros somos fácilmente ofendidos o provocados, entonces puede que tengamos un problema con el orgullo. Solo para repasar sobre estos puntos, mientras que está de camino a 1 de Pedro 5. Número 1, la soberbia se exalta a sí misma al glorificarse a sí misma. Número 2, la soberbia se exalta a sí misma al humillar a otros. 3, la soberbia socava la autoridad. 4, la soberbia es egoísta. 5, la soberbia no le gusta aceptar corrección. 6, la soberbia es combativa. 7, la soberbia echa la culpa en lugar que disculparse. 8, la soberbia se engaña a sí misma. 9, la soberbia no acepta no como respuesta. 10, la soberbia es fácilmente ofendida. Lee conmigo, por favor, 1 de Pedro 5, 6. Humillaos, pues. Verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quiere ser enaltecido? Humíllese. ¿Quiere ser sabio? Humíllese. ¿Quiere ser recompensado y bendecido de Dios? Humíllese. Porque al fin y al cabo, todo lo bueno que tenemos, de todos modos, viene de Dios, y el orgullo no tiene sentido porque hemos recibido todo lo que tenemos del Señor de todos modos. Todo lo puedo por Jesucristo que me fortalece, y usted también, pero que nos acordemos tener una actitud de humildad. Con eso vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Señor, por bendecirnos con la oportunidad de juntarnos acá para tener un ministerio español. Te pido, Señor, que nos ayude a ser humildes, que tengamos un corazón recto con Dios, Señor, que siempre nos damos cuenta que todo lo que tenemos viene de ti, de todos modos, y que no seamos orgullosos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos ahora para finalizar al himno número 58 en sus himnarios, Noche de Paz. 58, 58, Noche de Paz. Todo duerme
Muchas gracias, hermanos, y con eso estamos despedidos.